Los trabajos del matemático inglés Alan Turing en los años 40 contribuyeron a poner las bases del desarrollo de los ordenadores y a la vez a generar un nuevo enfoque en el estudio de la mente humana. Todo ello comienza con una pregunta: ¿pueden las máquinas pensar? Turing considera que el término pensamiento es demasiado impreciso como para que sea posible responder de una forma directa a esta pregunta. Para Turing es necesario cambiar de pregunta y sustituirla por otra que sea posible responder de forma más clara. La propuesta de Turing es simple. Imaginemos una actividad en la que un ser humano debe poner necesariamente en juego las capacidades asociadas al uso de la inteligencia y del pensamiento. Si una máquina puede sustituir a un humano en una actividad de este tipo, sin que varíen los resultados de dicha actividad, podremos concluir que esta máquina piensa. Dicho de otro modo, si una máquina puede hacer algo que solo un ser pensante podría hacer, y puede hacerlo de tal forma que no se pueda distinguir si quien lo hace es una máquina o un humano, entonces la máquina piensa. Lógicamente, esta actividad tiene que ser de un tipo tal que cubra el campo de la conducta inteligente, con toda la pluralidad y complejidad que ésta tiene. Es decir, debe incluir una gran variedad de acciones diferentes, tales como hablar sobre un tema, recitar un poema o jugar al ajedrez. Y también formas de comportamiento muy peculiares de los seres humanos, como el engaño, la ironía o el humor. ¿Qué actividad puede ser esta? Turing propone el juego de la imitación. ¿En qué consiste? Es un juego donde hay 3 jugadores, un interrogador y 2 personas. Uno de ellos es un hombre y el otro es una mujer. El interrogador, que llamaremos C, sabe que las 2 personas, X e Y, son un hombre y una mujer respectivamente, pero no sabe quién es quién. El objetivo del juego es intentar averiguarlo. Para ello puede comunicarse con X e Y, pero solo a través de texto. No puede verlos ni escuchar su voz, solo mandar mensajes de texto y recibir sus respuestas. El hombre tiene como misión confundir al interrogador, tratando de engañarle con sus respuestas. La mujer tiene como misión ayudar al interrogador a averiguar la verdad. Así, por ejemplo, si X dice «soy una mujer», te estoy diciendo la verdad, puede ser que se trate del hombre intentando engañar a C, al interrogador, o de la mujer intentando ayudarle. Esto es lo que C debe averiguar, si X es el hombre e Y la mujer, o al revés. El juego no tiene más limitaciones. C puede preguntar lo que quiera y X e Y tienen toda la libertad para responder lo que consideren, de acuerdo con sus objetivos en el juego. Si diferentes personas juegan a este juego, habrá un resultado promedio de las partidas. Por ejemplo, supongamos, de una forma puramente hipotética, que quien hace de interrogador acierta en un 55% de los casos. Ahora sustituyemos al hombre del juego, el que trata de engañar a C, por una máquina M programada para jugar a este juego. Si los resultados se mantienen en el promedio de los que se dan cuando el juego lo juegan únicamente humanos, entonces podremos decir que la máquina M piensa. En los años 50, cuando Turing plantea este asunto en su famoso artículo Máquina computacional e inteligencia, la cuestión de si era posible construir una máquina así podría ser objeto de cierto debate. Hoy en día es para todo el mundo evidente que podemos construir una máquina de este tipo. Sin embargo, el debate fundamental en torno a la propuesta de Turing, y el mismo Turing era muy consciente de esto, es si el juego de la imitación es la manera de resolver la pregunta sobre si las máquinas piensan. Dicho de otra manera, si algo funciona y se comporta como un ser humano, ¿podemos atribuirle aquello que a cualquier ser humano atribuimos? El pensamiento, la conciencia, etc. Según Turing, la máquina capaz de jugar al juego de la imitación debe ser una máquina de estados discretos. ¿Qué significa esto? Una máquina que cuenta con un conjunto de estados en los que puede estar, de tal forma que en cualquier momento siempre está en uno de ellos. El programa de la máquina regula el cambio de estado teniendo en cuenta el estado en el que ya se encuentra y el input o información entrante que recibe. De la misma manera, el programa regula las acciones a realizar, el output, y si la máquina pasa o no a otro estado.
Tomemos como ejemplo de una máquina de estados discretos a un microondas. A veces cuando pones a funcionar un microondas para calentar algo, sucede que te olvidas de ello y pasado un rato ya no recuerdas si lo has puesto a funcionar o no. Puede suceder que vuelvas a poner a calentar algo que ya has calentado, y esto es un problema. Nos gustaría un microondas que no permitiera ser puesto otra vez en funcionamiento hasta que no abras la puerta y saques el alimento o compruebes si ya está caliente. Por consiguiente, vamos a convertir al microondas tradicional en una máquina que puede estar en 3 estados: reposo, calentando, fin de programa. El programa de la máquina determina para cada estado el tipo de input que desencadena una acción o un cambio de estado. Si la máquina está en reposo, el input de los botones de programación y de inicio hace que la máquina pase al estado calentando. En este estado, el programa ignora cualquier input procedente de estos mismos botones. Cuando el temporizador manda el input terminado, la máquina pasa al estado fin de programa, que igualmente se ignora la información proveniente de los botones de programación e inicio. El único input a considerar es el de la apertura de la puerta. Una vez que se abre la puerta, la máquina vuelve a pasar al estado reposo. En el estado fin de programa, la máquina entiende que acaba de calentar algo y que por lo tanto, hasta que no se abra la puerta, no se va a poner en disposición de volver a funcionar. Es evidente que un microondas no entiende nada. Luego, esta forma de expresarlo parecería incorrecta. Sin embargo, lo cierto es que el microondas funciona como si lo entendiera. Esta es la clave de la cuestión. Los estados de una máquina son algo que hace las veces de los estados mentales de una persona. Si veo a alguien cogiendo un paraguas antes de salir a la calle, puedo inferir que su estado mental es el de creo que va a llover. Supongamos que esta persona es un robot. Podríamos decir que, como máquina que es, no tiene estados mentales. Sin embargo, la acción de coger un paraguas indica que está en un estado equivalente al estado que está una persona que piensa o que cree que va a llover. De todo lo dicho podemos sacar la siguiente conclusión. Si de una máquina capaz de imitar a un ser humano, de funcionar como él, podemos decir que piensa, según Turing, también cabe la posibilidad de explicar el pensamiento humano como si fuera una máquina de estados discretos. Es decir, librarnos del problemático asunto de qué es la mente y la conciencia y centrarnos en explicar el programa o los programas que subyacen a la compleja conducta humana, asumiendo que el ser humano es también una máquina de estados discretos. La ciencia cognitiva y el paradigma computacional en psicología son el resultado de esta perspectiva que Turing contribuyó decisivamente a iniciar.